Imagínate entrar a un lugar donde cientos de muñecas viejas te observan al mismo tiempo. Algunas no tienen ojos, otras están decapitadas, y varias personas aseguran que cuando cae la noche pueden escucharlas susurrar entre los árboles. Ahora imagina descubrir que todo comenzó por una niña que pasó a mejor vida. Porque, aunque parezca una historia inventada para una película de terror, la isla de las muñecas realmente existe. Y lo más perturbador es que el hombre que vivió ahí terminó pasando a mejor vida exactamente en el mismo lugar donde aseguró haber encontrado el cuerpo de una niña ahogada años antes. Muchos creen que perdió la cabeza. Otros están convencidos de que algo en esa isla nunca dejó de observarlo. Pero después de conocer esta historia, probablemente entiendas por qué tanta gente se arrepiente de haber visitado ese lugar. La historia de la Isla de las Muñecas comienza en un lugar donde el silencio se siente diferente. No es el tipo de silencio tranquilo que uno encuentra en el campo o en un bosque. Es un silencio pesado, incómodo, como si algo estuviera escondido entre los árboles esperando que alguien llegue demasiado cerca. En los canales de Xochimilco, en México, existe una pequeña isla rodeada por agua oscura y vegetación vieja. Para llegar ahí hay que viajar en trajinera durante varios minutos, alejándose poco a poco del ruido de la ciudad. Mientras avanzas por los canales, todo comienza a verse más solitario. El aire se siente húmedo, el agua apenas se mueve y el ambiente cambia de una forma rara, como si estuvieras entrando a un lugar donde no deberías estar. Y luego aparece la isla. Desde lejos parece abandonada. Árboles viejos, madera podrida y cientos de muñecas colgando por todas partes. Algunas están completas, pero la mayoría están destruidas. Hay muñecas sin cabeza, sin brazos, con la cara rota o cubiertas de tierra y moho. Muchas tienen los ojos abiertos y parecen mirar directamente a quienes pasan cerca. Pero lo más perturbador no son las muñecas. Lo más perturbador es que todo esto comenzó debido a una niña. Hace muchos años, un hombre llamado Don Julián Santana decidió vivir solo en aquella isla. Era alguien tranquilo, reservado y bastante alejado de la gente. Algunos vecinos decían que solamente quería vivir en paz, mientras otros aseguraban que le gustaba estar aislado porque desconfiaba de las personas. La isla en aquel tiempo era completamente distinta. No había turistas, ni cámaras, ni historias famosas. Era simplemente un lugar olvidado entre los canales. Don Julián pasaba sus días sembrando, pescando y cuidando el terreno. Su vida era sencilla y silenciosa. Pero todo cambió una tarde cuando escuchó algo extraño cerca del agua. Al principio creyó que se trataba de algún animal atrapado entre las ramas, así que se acercó lentamente al canal para revisar qué estaba pasando. Pero cuando llegó a la orilla, vio algo que le heló la sangre. Era el cuerpo de una niña flotando en el agua. Don Julián intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde. La pequeña se había ahogado. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Algunas versiones dicen que la niña cayó accidentalmente al canal mientras jugaba. Otras personas creen que simplemente apareció ahí y nadie supo de dónde venía. Pero después de aquel día, según cuentan, la isla nunca volvió a sentirse igual. Las noches comenzaron a ponerse extrañas. Don Julián decía que escuchaba pasos afuera de su casa cuando no había nadie. A veces oía llantos a la distancia, como si una niña estuviera llorando cerca del agua. En otras ocasiones aseguraba escuchar susurros entre los árboles. Al principio pensó que era imaginación suya. Después creyó que tal vez el aislamiento le estaba afectando la cabeza. Pero los sonidos siguieron aumentando. Cada noche eran más claros, más cercanos, más difíciles de ignorar. Don Julián comenzó a dormir cada vez menos. Se quedaba despierto hasta la madrugada mirando hacia el canal, tratando de descubrir de dónde venían los ruidos. Y entonces ocurrió algo todavía más raro. Una noche encontró una muñeca flotando en el agua. Era vieja, estaba sucia y tenía la cara dañada por la humedad. Don Julián creyó que aquella muñeca le pertenecía a la niña que había pasado a mejor vida, así que decidió sacarla del canal. Después la colgó en un árbol como una especie de ofrenda. Pensó que tal vez eso ayudaría al espíritu de la niña a descansar. Pero no pasó. Los ruidos continuaron. De hecho, comenzaron a empeorar.
Don Julián decía que sentía la presencia de alguien caminando por la isla durante las madrugadas. A veces juraba escuchar respiraciones cerca de su cama. Otras veces despertaba porque sentía que alguien lo observaba mientras dormía. Con el paso del tiempo empezó a convencerse de que el espíritu de la niña seguía atrapado ahí. Entonces comenzó a buscar más muñecas. Recogía cualquier muñeca vieja que encontraba. Algunas estaban en la basura, otras flotaban en los canales y muchas se las regalaban personas de pueblos cercanos. No importaba si estaban rotas, no importaba si estaban llenas de moho, él las colgaba igual. Las ponía en árboles, cercas, techos y paredes. Y poco a poco la isla comenzó a transformarse en algo perturbador. Mientras más muñecas aparecían, peor se sentía el lugar. Las caras deterioradas colgando entre ramas daban la impresión de estar observando todo el tiempo. Algunas muñecas tenían los ojos abiertos de una manera extraña. Otras parecían sonreír. Y muchas estaban tan destruidas por la humedad que parecían cuerpos humanos pudriéndose lentamente. La gente comenzó a escuchar historias sobre aquella isla. Algunos vecinos fueron a visitarla por curiosidad, pero casi todos regresaban diciendo lo mismo. Que el lugar daba miedo. No un miedo normal. Era una sensación rara, pesada, difícil de explicar. Muchos aseguraban sentir que no estaban solos mientras caminaban entre los árboles. Otros decían escuchar murmullos, aunque no hubiera nadie cerca. Pero lo que más llamó la atención fue el comportamiento de don Julián. Con los años comenzó a verse diferente. Hablaba menos con las personas y pasaba horas enteras observando el agua sin decir una sola palabra. Algunos visitantes contaban que don Julián les hablaba de las muñecas como si estuvieran vivas. Decía que se movían por las noches, que abrían los ojos, y que algunas incluso susurraban cosas cuando todo quedaba en silencio. La mayoría pensó que había perdido la razón, pero otros comenzaron a preguntarse si realmente estaba ocurriendo algo extraño en la isla, porque incluso quienes no creían en fantasmas terminaban sintiéndose incómodos en aquel lugar. Imagínate caminar entre árboles llenos de muñecas viejas mientras el viento apenas mueve las ramas. El sonido del agua golpeando lentamente la madera. El silencio absoluto alrededor. Y luego darte cuenta de que cientos de ojos parecen seguirte desde todas partes. De día ya era aterrador, pero durante la noche era peor. Los canales se volvían completamente oscuros y la niebla comenzaba a cubrir el agua. Apenas podía verse entre los árboles y las muñecas colgando parecían figuras humanas observando desde la oscuridad. Hay personas que aseguran haber escuchado risas infantiles mientras visitaban la isla de noche. Otras afirman haber grabado voces extrañas en sus teléfonos. Incluso algunos turistas dicen que ciertas muñecas cambian de posición cuando nadie las está viendo. Puede sonar absurdo, pero cuando ves fotografías reales del lugar, entiendes por qué tanta gente queda perturbada después de visitarlo. Espero que te haya gustado el video. Dale me gusta si te gustaría que siga subiendo contenido. Gracias y nos vemos en la próxima historia.